La realidad es que nosotros arrancamos junto con Vidal Bademecum. Hicimos un proceso de análisis previo a la apertura del hospital. El hospital abrió en el año 2021. Entonces somos realmente un hospital nuevo. Fue un apoyo clave el que nos pudo dar Vidal en ese aspecto, en cuanto a asesorarnos en cómo establecer la nomenclatura, por ejemplo, de nuestros medicamentos, de asegurar que nuestro inventario y todo lo que ve finalmente enfermería y los médicos, que son quienes están en contacto con la interfaz del sistema, pudieran confiar en que lo que estaban viendo en pantalla era el medicamento que requerían y que era lo mismo que desde el almacén, desde la farmacia, se les iba a surtir. Y ahora pues funciona de manera excelente, funciona bastante bien. Y digo bastante bien porque siempre hay áreas de mejora y siempre hay procesos donde lo podemos aprovechar más. Nosotros el análisis para poder determinar que la mejor opción era Vidal Bademecum, no la hicimos con el hospital abierto. O sea, nosotros previamente identificamos que necesitábamos una herramienta que apoyara todo el proceso de validación de la idoneidad de la prescripción. Entonces, en esa fase de evaluación, conocimos a Guillermo dentro de Vidal y tan solo la presentación fue ya fue una herramienta propiamente para tener otros puntos muy importantes a considerar dentro de los propios procesos del hospital y para que fuera más fácil dentro del hospital. Considerando que éramos nuevos y que el personal era nuevo, que estábamos en época además de pandemia, entonces teníamos poco personal. El personal tenía un nivel de compromiso muy alto, sin embargo, pues todo el personal se estaba yendo a las instituciones públicas, entonces teníamos que también trabajar de la mano con personal que había sido operativo y que era la primera vez que estaba en una posición de liderazgo. Y en todo esto, Vidal nos fue acompañando. Y bueno, también era una muy buena opción porque tenía toda la información en español. Entonces es necesario tener información en español y eso para nosotros era muy importante. Generalmente este tipo de soluciones se consideran como, digamos, accesorias o complementarias, pero no forman parte de una decisión inicial o como un indispensable o un básico de lo que un expediente clínico electrónico y un RP requiere dentro de un hospital. Entonces, si nosotros no hubiéramos tenido Vidal o ninguna otra solución parecida a Vidal, hubiéramos arrancado el hospital, pero, en primer lugar, la seguridad del paciente hubiera estado comprometida. Si hubiéramos implementado y hubiera llegado Vidal, por ejemplo, a los 2 años o al año y medio, el costo económico y en tiempo, en general, el costo de todos los recursos que implican una implementación, nos hubiera costado el doble o el triple, porque entonces había que replantear el inventario, había una serie de buenas prácticas que no hubiésemos implementado desde el inicio y que nos hubiera costado mucho más hacerlo después. Entonces creo que fue un acierto por parte de la dirección considerar que una herramienta como Vidal no era algo complementario, sino era algo indispensable y clave con lo que teníamos nosotros que arrancar. Vidal conoce muy bien los procesos internos del hospital, tanto los clínicos como los administrativos. Entonces, si nosotros no hubiéramos tenido esa solución, por ejemplo, nuestra curva de aprendizaje en varios procesos hubiera sido mayor. El proceso de implementación realmente inició durante el proceso de acercamiento y de compra, porque el acercamiento que tuvo Vidal con nosotros no fue solamente llegar y presentarnos un producto. En primer lugar, conoció cuáles eran las necesidades de nuestro hospital. Entonces, Vidal se empapó de cuál era el proyecto en el corto, en el mediano y en el largo plazo del hospital. Y entonces su presentación evidentemente planteaba un crecimiento escalonado. Entonces, ese crecimiento escalonado y que conociera Vidal
cómo iban a ser de forma general nuestros procesos al inicio y cómo iban a evolucionar fue algo muy importante. Cuando arrancamos la implementación, algo que me sorprendió y me sorprende hasta la fecha es que siempre hay una, postura abierta y hay una, disposición constante que desde Vidal exista una capacitación directa para todo nuestro personal. Y además explica todo eso al personal también de sistemas. Entonces es un acompañamiento en la parte técnica con sistemas, en la parte clínica con el personal clínico propiamente, con los profesionales de la salud, y también en la parte administrativa, porque tuvimos que tener distintas sesiones, por ejemplo, con las jefaturas en ese momento de nuestro almacén y de nuestra farmacia. Esto sí lo quiero subrayar muchísimo. Cuando algo no está funcionando, cuando tenemos dudas de algo, cuando pasa algo con un medicamento, en fin, realmente están muy abiertos a escuchar lo que tiene que decir el hospital, a analizarlo y a ver cómo resolverlo. Evidentemente hay herramientas para poder medir el costo-beneficio en cuanto a la seguridad del paciente. Poniendo un caso hipotético de todo mi proceso de idoneidad de la prescripción, ¿no? Yo le doy un peso a Vidal Vademecum, al menos yo creo que en ese proceso, con toda la implementación completa, incluyendo indicaciones médicas, las alertas que emite cuando hay algún problema, ¿no? Vamos a pensar que ese peso fuera del 40%, ¿no? Lo que sí es que, bueno, cuando en la etapa en la etapa comercial del acercamiento con Vidal, sí era, comparando con las demás opciones que vimos, en cuanto a costo-beneficio, la opción más redituable definitivamente. Creo que el ahorro principal de trabajo es que Vidal tiene una serie de funciones que permiten que el flujo de todo el proceso corra más fácil y de manera más segura. Ejemplo, si lanza una alerta Vidal, número 1, ya está lanzando la alerta. Porque entonces, si mi personal no ha identificado que algo está sucediendo en cuanto a la prescripción, Vidal apoya eso. No sustituye el criterio del personal clínico, pero lo apoya. Y lo apoya en momentos donde hay estrés, donde hay presión, donde hay mucho trabajo, ¿sí? Y que son decisiones difíciles de tomar. Entonces, lo apoya. Lanza la alerta. Además de lanzar la alerta, le explica de manera clara por qué está lanzando la alerta. Entonces, ahí me está ahorrando tiempo de mi personal, que no tiene que ir a investigar por qué lanza la alerta, sino le está explicando claramente por qué. Vidal está integrado y conoce cómo es mi paciente, conoce su sexo, su edad, ¿sí? Y otra serie de condiciones, obviamente sus alergias y alergias a medicamentos, evidentemente, y una serie de condiciones que permiten que esas alertas apoyen mucho más el proceso del profesional clínico. Y después de eso, si de cualquier forma lo que está prescrito se va a administrar, me da, por ejemplo, un espacio para que se justifique eso. Me ahorra tiempo, me ahorra estrés para mi personal y permite que el flujo sea más fácil, el flujo de trabajo. Lo recomiendo ampliamente. Recomiendo la experiencia que ya tiene. No es solamente la solución como tal, la solución es una excelente solución, pero además recomiendo propiamente el acompañamiento de la empresa, porque la solución pudiese ser muy buena, pero si el acompañamiento falla, la solución no se puede utilizar. Y creo que en este caso es una gran solución con un excelente acompañamiento y que genera realmente un vínculo de confianza. Y creo que hoy en día en los hospitales esto es lo que se requiere para poder adquirir tecnología. Confianza y adaptación de esa tecnología al contexto del hospital. La dirección tuvo a bien decir, yo quiero contratar un expediente clínico electrónico y un ERP, pero sí, solo sí, trabajar con Vidal. Y creo que esa fue
una gran decisión de la dirección. Si los pudiera describir en una sola palabra o frase, yo creo que serían 3 palabras: eficacia, eficiencia y confianza. Siempre que tenemos que trabajar con Vidal, sabemos que va a ser una atención muy pronta, de manera muy eficiente. Sabemos que vamos a tener un resultado que va a ser eficaz, que ese resultado va a buscar un nivel de excelencia que es parte de los estándares que tiene Vidal y en un marco de confianza. Entonces, yo sí lo resumiré.